Eh, bueno, muchachos, para los que se conectan a esta hora, es un gusto poder contar nuevamente con su participación. Desde luego, pues saludarlos. Hoy nos tocó aquí desde la casa, como pueden ver, al profe Rodolfo, porque en Cuepa de Álamos se nos fue la luz. Entonces, bueno, no sé, profe, ¿cómo vamos? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ahí pues sí, con esa noticia que no había luz, pero bueno, así es la virtualidad. Desafortunadamente, ¿no? Tenemos más problemas que la presencialidad. Exacto, entonces, profe, ¿qué te parece si damos los avisos parroquiales rápidamente, 2 minutos, iniciamos? Listo, dale. Listo, muchachos, rápidamente para poder comenzar nuestro tema, nuestra continuación del tema de desarrollo en América Latina 2. Es muy importante que tengamos en cuenta la lección asociada, que es pensamiento en América Latina. La idea es que vayan revisando esta lección en plataforma para que el día de mañana pues tengan conocimiento o preconcepto sobre ese tema. ¿Listo? Por último, muchachos, recomendarles tres cositas rápidas. La hoja de ruta ya se encuentra subida en plataforma. Si tienen preguntas, es muy importante que las vayan realizando para efectos de que esta semana pues puedan ser aclaradas por parte del profe Rodolfo. ¿Listo? Sin embargo, en el chat yo voy a estar pendiente para cualquier pregunta, obviamente teniendo en cuenta que los temas los vamos a ir viendo a lo largo de estas semanas. La fecha de entrega de hoja de ruta es el 1 de diciembre, antes de las 5 de la tarde, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, dos cositas. 1 de diciembre, entrega de hoja de ruta, plazo máximo. Nuevamente repetimos, 1 de diciembre. No se recibe ninguna hoja de ruta después del 1 de diciembre. Pues obviamente se entiende como siempre si tienen alguna dificultad laboral o de o familiar que haya dificultado pues esta situación. Ojalá no suceda, sino que ustedes puedan entregar la hoja de ruta antes de las 5 de la tarde el 1 de diciembre. ¿Listo? Si alguno no sabe cómo enviar la hoja de ruta, me escriben a mi correo andres.suarez@cuepa.edu.co, que ya se los dejo por el chat, para que yo les pueda explicar de mejor manera cómo se desarrolla ese proceso para los chicos nuevos. ¿Listo? Y por último, el trabajo en plataforma lo debemos tener en el 50%. El indicador de progreso debe estar en el 50% y eso equivale, como aparece acá, a 8 lecciones. ¿Listo? Y bueno, muchachos, eso es en términos generales. Le damos la palabra al profe Rodolfo para comenzar nuestra sesión de hoy. Listo, dame un minutico, porfa. Em, ¿Qué está pasando? Ok. Espera un momento. Espérame que tengo bloqueado esto. Mm, mm, em. Ok, bueno, estábamos hablando el día de ayer sobre, bueno, sobre los modelos de desarrollo económico en América Latina. Veíamos por un lado, pues, unos conceptos claves de economía clásica sobre el modelo, sobre el modo, sobre el medio y sobre el modo, ¿cierto? Que quedó ayer como medianamente claro. Con algunos ejemplos hicimos o iniciamos con conceptualizar el modelo de agroexportación y empezamos a hablar sobre el latifundio, ¿cierto? Y empezamos como a mirar qué era un latifundio, por ahí decían que más de 100, estuve leyendo el día de hoy, y se considera un latifundio a más de 200 hectáreas. Sin embargo, pues este problema que va a empezar a radicalizar posturas desde más o menos desde mediados del siglo XX,
va a ser el estallido social que me enmarca una guerra sin tregua hasta el día de hoy por parte de campesinos contra un Estado. Pero entonces, esto va a ser muy importante debido a que ese modelo de desarrollo implantado o más bien desarrollado desde el ejercicio de la colonia y pasando por la república, me va a dejar una herencia de carácter latifundista, repito, donde los terratenientes, en este caso que van a ser los dueños de los latifundios, van a estar en contra de cualquier proceso de reforma agraria que me implique, pues digamos que un reordenamiento en el ejercicio del campo. ¿Ok? Entonces quiero que veamos un videito, porfa, para poder ver más o menos la complejidad del asunto. Estás acá. Listo. Espérame. ¿Se ve la pantalla? ¿Me avisan si se escucha, por favor? No, profe, no se escucha. Debes habilitar la opción de micrófono del computador. Creo que ya. ¿Ahí? No, profe. ¿Sí se escuchó? No, profe. En la parte superior. Sí, ok, ya. Ver opciones. Yo creo que ahí creo. No ha habido ni habrá paz en Colombia. El problema de las tierras en Colombia. Sí. Ok, listo. Te voy a hacer una pregunta, espérame. Entonces, si yo lo dejo así. Listo. Ahí se ve, ¿cierto? Sí, profe. Ahí se ve. Tiene un trasfondo y es así de dramático. Más del 70% de los predios ocupan el 2% del territorio nacional y tienen menos de 5 hectáreas, mientras que el 2% de los predios ocupan el 73% del territorio y están calculados en más de 1000 hectáreas. Esto significa que pocas razones por las cuales nunca ha habido ni... Te voy a enviar el enlace por WhatsApp para que tú me ayudes a proyectarlo, ¿ok? Por favor. Listo, profe. ¿Cómo se llama el video, profe? Yo lo busco aquí rápido. Ok, el video se llama Tierra de pocos, problema de muchos. Creo que lo estoy compartiendo, ¿no? La tierra es... Listo, profe, ya lo tenemos. Listo, dale, porfa. Perfecto, entonces ahí vamos. Es y sigue siendo una de las principales razones por las cuales nunca ha habido ni habrá paz en Colombia. El problema de las tierras en Colombia tiene un trasfondo y es así de dramático. Más del 70% de los predios ocupan el 2% del territorio nacional y tienen menos de 5 hectáreas, mientras que el 2% de los predios ocupan el 73% del territorio y están calculados en más de 1000 hectáreas. Esto significa que pocas manos son dueñas de casi toda Colombia, lo cual nos convierte en el país con la peor distribución de tierras de toda Latinoamérica. El tema es tan sensible que cualquier reforma que se haga va a chocar con los intereses de grandes terratenientes que son pocos pero muy poderosos y que no quieren cambios en las reglas de juego. Pero si no solucionamos este problema no tendremos paz ni mucho menos equidad y veremos nuestras vías bloqueadas todos los años por indígenas y campesinos que le reclaman al Estado, con razón, que les garantice lo mínimo para subsistir. Para nadie es un secreto que la tierra en Colombia está muy mal distribuida. Aunque tenemos algunas pistas, no sabemos a ciencia cierta a quién le pertenece. Ni siquiera el Estado sabe cuánta tierra tiene. Este problema es el que le pone freno al desarrollo social y económico del país. El catastro en nuestro país está desactualizado, tanto por la desidia de nuestros gobiernos como por las presiones de los latifundistas y las agremiaciones de empresarios que saben que actualizar el catastro significa pagar más impuestos. Según Naciones Unidas, Colombia es uno de los países con mayor vocación para convertirse en una de las despensas alimentarias del mundo. Pero este paso es difícil, porque dedicamos para la agricultura menos del 20% de las tierras cultivables y el 80% restante está para pastos de ganadería.
se destinan para el cultivo de alimentos para uso interno. Las tierras con vocación de uso para ganadería alcanzan los 15 millones, pero tenemos dedicadas a esta actividad más de 34 millones, es decir, más del doble. Por el contrario, le dedicamos a la agricultura tan solo 8 millones de hectáreas cuando podrían ser 22. ¿Pero quién es el gremio ganadero del país? Fedegan, cuyo presidente es el esposo de la congresista María Fernanda Cabal, que quiere cambiar la ley de restitución de tierras. Tal es la sobreutilización de la tierra en ganadería que cerca de 1 millón de campesinos tienen unidades agrícolas por menos de 1.6 hectáreas, la tierra en la que promedio vive una vaca en Colombia. Las vacas a sus anchas y los campesinos sin espacio para cultivar. Esto sin mencionar que la ganadería es una de las peores actividades para el medio ambiente. Como el catastro está desactualizado, no sabemos quiénes son los verdaderos dueños de la tierra en Colombia, pero hay cosas que sí sabemos, como por ejemplo que durante el conflicto armado fueron despojados y abandonados entre 8 y 10 millones de hectáreas de campesinos desplazados por la guerra que hoy luchan por recuperar sus predios. Restitución de tierras, 0 metas, 0. O sea, de cara a un escenario como el que tenemos, de poder avanzar en los 0 metas en el plan de desarrollo. Aparte del tema de restitución, la Contraloría en el 2012 comenzó una investigación para verificar si algunas personas estaban acumulando terrenos ilegalmente. Los baldíos son tierras de la nación que el gobierno puede usar para entregar a comunidades campesinas, indígenas y afros que no tienen tierra. Pero la ley prohíbe efectuar titulaciones de estos terrenos baldíos en favor de personas naturales o jurídicas que sean propietarias o poseedoras a cualquier título de otros predios rurales en el territorio nacional. Lo que dice la Contraloría General en este informe es que se han detectado irregularidades o presuntas irregularidades en la venta de al menos 322 predios de origen en baldío, que suman 123.000 hectáreas. 123.000 hectáreas es 23 veces la isla de San Andrés. Pero además el organismo ha publicado una lista de 33 casos de presunta acumulación irregular de predios, y en esa lista aparece en primera fila la hacienda El Ubérrimo. El Ubérrimo es la finca de Álvaro Uribe Vélez. La hacienda del presidente Uribe también se benefició de subsidios no reembolsables aprobados por el Ministerio de Agricultura cuando el jefe de esta cartera era Andrés Felipe Arias, quien junto a Uribe firmó el decreto que le dio vida al distrito de riego Mocarí. De los 15.965 millones de pesos que costó este programa, 3.297 millones se destinaron para el Ubérrimo. Es un hecho que el Estado tiene que invertir para que la tierra en Colombia pueda ser productiva, pero no se puede gastar la plata en la finca de Álvaro Uribe Vélez y en la de los grandes terratenientes amigos del expresidente, como por ejemplo el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, que tiene una organización que acumula más de 22.000 hectáreas en el Meta. Recientemente también se supo que Gustavo Londoño, representante de la Cámara del Centro Democrático, se apoderó de forma aparentemente irregular de 6.633 hectáreas baldías del Bichada. Gustavo Petro propuso una solución al problema de la tierra en Colombia, invocando la Constitución política que dice que la propiedad privada es una función social que tiene obligaciones. La mismísima de Alfonso López Pumarejo, que es poner un impuesto. Un impuesto por la improductividad de la tierra. Hay formas de hacerlo técnicamente. Y entonces, para no pagar el impuesto, deciden es venderla. Ahí hay una opción de compra para el Estado. ¿Para qué la compraría el Estado? No para fundar empresas estatales, como dicen las malas lenguas, produciendo aguacate o cosas por el estilo, no, para entregárselas a los campesinos, a los pequeños y medianos productores que tengan vocación agraria. Esta propuesta hizo que le cayera el mundo encima, acusándolo de querer expropiar las tierras en Colombia. El doctor Gustavo Petro, con su amenaza expropiadora chavista, quiere sacarme del sector agropecuario. Pero al doctor Uribe se le olvida que cuando fue presidente propuso una ley que se cayó constitucional y que decía: cuando el propietario no acepte expresamente la oferta de compra o cuando se presume su rechazo de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 5 del artículo 135 de la presente ley, la unidad procederá a ordenar que se adelante el proceso de expropiación. ¿Uribe quería expropiar? El problema con las expropiaciones del presidente eterno es que ya sabemos que no serán en favor de los más pobres. El que de verdad manda en Colombia, Álvaro Uribe Vélez, llamó esta semana a la Directora Nacional de Tierras a darle órdenes de cómo disponer de la tierra de los indígenas en Caldas y Cauca para favorecer a sus ciudadanos. No basta con ponerse la mano en el corazón, es hora de pasar a la acción.
Presidente Duque, si quiere pasar a la historia, traicione a su jefe y comience por impulsar una reforma agraria de verdad. El acuerdo de paz le da bastantes luces de cómo hacerlo. Como dice Jesús Abad Colorado en su exposición fotográfica sobre el conflicto armado y que todo el mundo debería ver, con frecuencia se nos olvida que los campesinos que en las montañas y en las veredas producen nuestros alimentos y conservan los bosques son quienes han puesto sus hijos para todos los ejércitos, han perdido la tierra y perdido la vida y han sido humillados y ofendidos. Ok, listo. Ahí a veces medio se entrecortaba, pero se vio la idea, ¿cierto? Dice Kevin, las únicas personas que tienen muchas tierras son los narcotraficantes. Posiblemente, Kevin, posiblemente. Bueno, ahí este video era un poco para centrarlos en el problema agrario en Colombia, en el cual ya voy a compartir mi pantalla. Ahí sí se ve, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Que va a partir efectivamente del modelo agroexportador, porque en Colombia particularmente se me va a generar una sobreexplotación sobre el trabajo, sobre la tierra, pero ejercida en pocas manos, como lo veíamos en ese video, ¿sí? Entonces acá tengo estos daticos que el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra en Colombia. Sí, o sea, el 81% de la tierra cultivable en este caso, entre otras, solo pertenece al 1% de la población, ¿sí? Y el 19% restante le pertenece al otro 99%, es decir, entre las familias campesinas, digamos que tradicionales, tal vez nosotros vengamos de esas familias campesinas de aquí cerquita, de Cundinamarca, de Boyacá o de la costa, solo contándonos, solo el 19%, es que es una locura, ¿sí? Solo el 19% hace parte del gran acumulado de familias campesinas que nosotros conocemos. Y el 1%, que es el 81% de la tierra, ¿sí? Son muy pocas las personas que son dueños de ese 81%. Entonces acá vemos por ese lado que hay un desequilibrio total de la distribución de la tierra en Colombia, repito, y que se va agudizando, ¿no? Entonces en 1969 el 29% de Colombia eran ocupados por fincas de más de 500 hectáreas, ¿sí? Con lo que estuve leyendo hoy, un latifundio, parte de las 200 hectáreas, en 1960 era el 29% que se reflejaba en esas 500 hectáreas. Al 2002 la cifra subió al 46%. ¿Qué quiere decir esto? Que en vez de ver una distribución equitativa sobre la tierra, lo que se está formando son unas reformas agrarias no institucionales, sino violentas, que me han hecho crecer, por un lado, ese 29% de 1960, a aumentarlo casi el doble en el 2002. Sí, es una reforma agraria violenta que ha desplazado, como lo decían, hay más de 8 a 10 millones de hectáreas. Eso es una reforma agraria violenta, que no hace el Estado, por supuesto. Bueno, en teoría no lo hace el Estado. O sea, no lo hace de forma legal. Y se ve, pues, y se sigue profundizando la desigualdad de la tierra en Colombia, profundizando en sí mismo los conflictos por la posesión de ella. ¿Sí? Eso que digamos que quería acotar frente a eso, no sé si tengan preguntas. Profe. Señor. Sí, yo quería aportar algo, es que hay un texto muy conocido de Galeano, de Eduardo Galeano, que obviamente todos hemos leído alguna parte de ese libro que se llama Las venas abiertas de América Latina, y en el primer capítulo él le coloca un título muy interesante y que dice, así que tú lo tienes ahí, me puedas corroborar, creo que es la tierra, es que no me acuerdo muy bien el título, pero ese título dista mucho de
digamos, de lo que el discurso del desarrollo nos ha hecho creer, ¿sí? No sé si nos lo puedas compartir. Pues bueno, el libro es este, ¿cierto? Yo ya te lo había mostrado tal vez a Andrés, ¿cierto? En algún momento. Esta es una de las ediciones más bonitas de ese libro de las venas abiertas de América Latina. Es un libro de cabecera que todo latinoamericano debe tener, pienso yo, porque acá es una historia bien interesante contada desde una perspectiva también periodística, investigativa, por parte de Eduardo Galeano, pero en el título no lo encuentro. Sí, profe, mira, aquí lo tengo y es, en la primera parte, Galeano le coloca la pobreza del hombre como resultado de la riqueza de la tierra. Ah, ok. Entonces, lo que quería decir es que esto también tiene mucha relación con lo que Sí. sucedió también en la parte que nosotros estábamos discutiendo de Siria, ¿cierto? De Siria y todo ese conflicto de Medio Oriente, porque yo les haría una pregunta pues a los que están conectados y a ti, profe, si finalmente tener petróleo, tener recursos naturales, tener materias primas en grandes cantidades, ¿es una bendición o es una maldición? ¿Ustedes qué creen, muchachos? Y también al profe, ¿cierto? Porque digamos que de nuestra riqueza, de la riqueza de los indígenas, de nuestros territorios, ha nacido pues una pobreza inmensa, no solamente en América Latina, sino pues en partes muy lejanas como lo vimos en Siria, que es un punto geopolíticamente importante para el manejo del petróleo. Sí, es una muy buena pregunta, pero vamos a esperar a que la respondan primero los compañeros y después iría yo. Hay una frase de Eduardo Galeano, la voy a buscar precisamente para compartírsela, que tiene que ver con el ejercicio mismo de... em, ¿Ya alguien ya respondió por ahí? Sí, profe, tenemos una participación de Hermógenes, entonces Hermógenes, cuéntanos, ahí puedes habilitar el micrófono. Sí, buenas noches. Eh, Creo que hay dos puntos de vista. Bueno, tengo un punto de vista también sobre el problema agrario y otro sobre la pregunta de Andrés. Sobre el punto agrario, creo que sí es cierto que hay una desigualdad en el territorio que se puede cultivar, que creo que son, si no estoy mal, 7 millones de hectáreas, si no estoy mal, que algo así alcancé a leer, de 28 posibles, de 28 que conforman el país. Ujú. Creo que sí es cierto que hay muchos terratenientes sobre, muy poquitos terratenientes sobre mucha población campesina, o sea que hay una gran desigualdad y se ha profundizado más por el conflicto que ha sufrido el país y la forma violenta en que sacan para poder algunos tener el aprovechamiento de esos territorios. Pero creo que también hay un gran problema en ese problema, porque creo que eh, no es necesario tanta tierra para ser productivo. Creo que el país debería ponerse más en una forma de agroindustria, Industria. Ujú. industria, para que uno no podamos, no sé, consumir tanto medio ambiente, destruirlo para poder para poder sembrar los productos agrarios y poder ser competentes ante el mundo, porque por ejemplo uno ve países europeos como Bélgica, Holanda, etcétera, que son mucho, pero mucho más pequeños que Colombia y casi en todo producto agrario nos supera en producción. Entonces,
Ese es uno. Y sobre el otro, de la maldición o bendición, si alguna riqueza puede ser una maldición, una bendición para un país. Mm, Creo que eso depende de los contextos. Creo que en América Latina en general ha sido más una maldición porque en general, como dice el profesor, hemos tenido como esa tendencia, no sé, a ser corruptos en general toda la sociedad, y esto en vez de hacernos progresar, nos ha hecho como destruirnos más. Y un caso muy específico es Venezuela, un país que es generalmente rico en todo, no solo en petróleo, como puso de ejemplo, creo que fue Afganistán o Pakistán o algo así. No me recuerdo bien el nombre. Siria. Ah, no, fue Siria, Siria, sí. Ujú. Eh, y pues la corrupción y en general todo lo ha dejado prácticamente como uno de los países más pobres del mundo. Y pues, y no solo es rico en petróleo, que es el más rico en petróleo del mundo y de mejor calidad, sino rico en agua, en oro, en todo recurso natural posible, y mire cómo están. Entonces, y por ejemplo Japón, que no es rico casi en nada y es una gran potencia en la economía mundial. Gracias. Ujú. Muy gracias por tu participación, Hermógenes. No sé si alguien quiera más pedir la palabra. El micrófono está abierto. Porque es que es un tema muy interesante. Digamos que este Profe, fenómeno se va a presentar en Latinoamérica en general, pero en Colombia se va a agudizar de manera muy, muy, muy fuerte. la palabra, Sí, profe. señor. Pues yo diría también que sobre todo lo que tenemos acá, lo del petróleo, lo del oro, todo eso, ha sido muy bueno, pero la contaminación del ser humano se ha dedicado más a la riqueza y ha dañado mucho el ambiente. ¿Sí me entiende? Solo piensan en enriquecerse y destruyen harto todo, contaminan todos los ríos, todo. Y yo pensaría que Colombia es un país que produce muchas cosas y, y nos estamos dejando ganar por otros países que, mejor dicho, no tienen nada. Nosotros tenemos todo, como Japón, como decía el compañero. Japón lo único que hace es comprar comprar lo hecho y hacerlo, más dicho, proporcionarlo, porque lo compra de otros países y ellos lo que hacen es proporcionar porque ellos prácticamente no hacen nada. Ujú. Entonces, no sería nada más. Gracias, Johan. Profe, ¿puedo acotar algo más? Sí, claro que sí, Hermógenes. Eh, Como dice el compañero, el medio ambiente creo que es algo muy importante para mí, porque creo que ese será el futuro del mundo, el agua en general. Creo que ese será el recurso más primordial luego de 2030 para mí, por lo que he leído. Entonces, por ejemplo, he estado leyendo algo sobre ese tema y te pones a ver todos los gases de invernadero que produce el mundo. El 50% lo hace China, Estados Unidos y la India. Ujú. Entonces, y un gran porcentaje también lo hace la Unión Europea. Entonces tú dices, pues depende también de lo que uno quiera hacer hacia el futuro, porque si tú te quieres industrializar, pero si lo haces incorrectamente, puedes terminar con un desastre ecológico total. Entonces, como yo decía antes, agroindustria. Pero si, no sé, como estamos casi siempre acostumbrados a que en este país, cuando se hace algo, casi siempre se hace malo o irregular, entonces podríamos hacer algo mucho más dañoso para el medio ambiente que beneficioso para nosotros mismos. También dependería también de lo que queramos hacia el futuro y de las decisiones que para ello podamos hacer para no, para no hacer algún desastre como lo que hicieron los países europeos, que por ejemplo ellos critican ahora a los que, a los que contaminan, pero ellos ya lo hicieron para poder como desarrollar su industria, porque por ejemplo también leí
que ellos para poder, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial que hubo tanto desastre en su economía, destruyeron casi el 75% de los bosques que ellos tenían para impulsar la economía, la industria y todo eso. Y ahora ellos tienen la vergüenza de castigar a los que intentan también hacer eso, aunque esté mal hasta destruir el medio ambiente como ellos lo hicieron. eh, Me parece algo hipócrita que ellos también castiguen algo que lo que ellos hicieron anteriormente. Sí, claro, sí, hay una doble moral bastante fuerte en muchos países del mundo frente a lo ambiental, porque, bueno, voy a profundizar en eso ahorita. Vi que en el chat están participando un montón, hay como una controversia y esto es interesante porque le da dinámica a la clase. Entonces, si la leemos, André, yo creo. Listo, profe. Pues sí, profe. Empezó primero que todo con la idea de Willman. Nos dice, nos aseguraba que era mejor irse del país, pero digamos que para dinamizar la clase sería chévere, resumidamente, no sé, no, la idea es que las intervenciones sean rápidas. Willman, cuéntanos por qué tu argumento. Buenas noches. Hola, buenas noches. Willman, Alguien habló por ahí, qué pena. Sí. le damos No, la dale. palabra a Adriana. ¿Sí? ¿Fuiste tú, Adriana? Sí, fui yo. Pues bueno, démosle primero la palabra a Willman y después a ti, ¿listo, Adriana? Entonces, dale, Willman. Ok, vale, gracias. Mira que de acuerdo a la investigación que estaba haciendo sobre el Medio Oriente, pues curiosamente en la hoja de ruta me apareció pues investigando una página en la cual mostraba pues la economía y los distintos niveles de vida, como la calidad de nivel de vida de los países. Y pues, era muy interesante, porque pues aquí respondo a la pregunta o comentario del compañero del por qué yo digo que sería mejor irse del país. O sea, yo pienso y se puede ver en todos los aspectos que tiene un trasfondo muy torcido a nivel político que ya lleva mucho tiempo, en lo cual pues yo digo que para salir adelante por contactos también, o es con palanca o sea, o es con personas, digamos, allegadas para tener un buen posicionamiento, más entrando a un sueldo, a un salario económico. Y si hablamos de emprender o de realizar alguna empresa, o sea, estaríamos compitiendo con muchísima gente que sería de un 1% prácticamente llegar a un nivel alto. Entonces, o sea, pienso que los niveles de vida en Colombia, pues no voy a decir que son malos, obviamente no, porque de una u otra forma, gracias a algunas cosas que existen, pues tenemos nuestro techo, nuestra comida y etcétera, ¿no? Pero yo sí creo que sería una forma de mejorar, digamos, en ese sentido, la calidad de vida. En otros países como Holanda, un ejemplo, Canadá, que tienen, de acuerdo a una investigación, pues de acuerdo a la página que yo vi, se dice que tienen un nivel de vida muy bueno, uno de los mejores a nivel mundial. Entonces, es muy interesante porque pues me interesaría mucho que el compañero Alejandro, si no estoy mal, fue el que respondió, me dijera que por qué, digamos, no sería una de las soluciones, y no hablo, digamos, de una solución del país como tal, o sea, no hablo, digamos, de la solución del país, sino más una solución personal, en la cual si uno va en busca de oportunidades, pues uno pues se capacita obviamente en lo que se necesite, bien informado, porque no es que no, pues cogí mis maletas y me fui, no, informarse bien obviamente y pues mirar otros horizontes, y sería eso. Vale, Willman. Bueno, vamos con Adriana y pues ahí está la invitación a Alejandro, ¿cierto? Por ahí, que dice Willman que es el que que está debatiendo un poco el asunto. Entonces Sí, vamos, Adriana. ahí hay comentarios de Alejandro, pero entonces sí, Adriana. Buenas noches. Buenas noches, profe. Profe, Dale. yo veo aquí que nos están enviando que si es una maldición o una bendición, pero entonces es una maldición, depende del punto de vista que lo veamos, porque si tenemos una economía depredadora, pues es una maldición, porque ellos solo quieren sacar recursos y no quieren hacer nada por el medio ambiente. Y es una bendición si nuestra economía quiere los recursos. Pues ahí vemos también del libro de Las Venas Abiertas de Latinoamérica de Eduardo Galeano, que se trata sobre pues, los recursos.
Entonces, pues es una maldición desde el punto de vista que lo veamos y desde una bendición también desde el punto de vista que lo veamos. Sí, de acuerdo, Adriana. Eso era el punto. No sé si Alejandro... ¿Andrés o es Alejandro? Sí, profe, tenemos entonces la última intervención de Alejandro para que se arme el debate ahí con respecto a lo que nos decía Wilman de irse del país o no. Entonces, Alejandro, cuéntanos. Buenas noches para todos. Bueno, respecto a la idea que tiene, perdón, ¿cómo es el nombre? Bueno, con la Wilman. persona que estoy debatiendo, Wilman. Yo no estoy de acuerdo en quedarse fuera del país, porque la idea es mejorar nuestro país, no criticarlo desde afuera, que porque tenga una mejor calidad de vida, o esas calidades de vida se podrían traer aquí a Colombia, enseñárselas a otras personas cómo se puede obtener esa calidad de vida, trabajando la tierra, obviamente, porque el futuro del país está más que todo es en la tierra, no en las grandes urbes donde lo único que triunfa es la corrupción y tratan, por ejemplo, los políticos tratan de favorecer a unos pocos para ellos así mismo tener más corrupción, ganar solamente ellos y después cuando ya terminan sus mandatos, obviamente lo que hacen es tener más tierras como lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, esos políticos deben ser conscientes de que el pueblo es quien necesita la tierra y no ellos simplemente para favorecer a unos pocos. Esto es muy conocido en todo el mundo que a los que favorecen son a los amigos y a los familiares. De resto, el pueblo no les interesa para nada. Entonces yo creo que ningún político tiene esa idea mentalizada y focalizada en la cabeza, sino simplemente subir, adquirir poder, corrupción, robar y nada más. Pero la gente que se va para afuera del país merecen volver para mejorar el país, pero no pensando en política ni en favorecerse el bolsillo de los demás, de ellos, sino de las personas que lo necesitan, las verdaderas personas que nos dan de comer, que son los campesinos, la gente humilde. Y a esa gente se le puede enseñar todo lo que se aprende por fuera y poder volver para mejorar el país y no quedarse afuera criticando a los demás y que tratando de imponer esa calidad de vida desde allá, porque como bien se sabe, para aprender algo hay que aprenderlo afuera y venir y meterse desde adentro y enseñar hacia afuera, pero a los demás, no para quedarse, o sea, no estoy de acuerdo con ese pensamiento. Gracias. Gracias, Alejandro. Bueno, está muy interesante. Esto creo que nos fascina con Andrés el debate y la participación masiva porque pues, nos da a entender un poco la comprensión del tema y pues la profundidad del sentimiento mismo que genera los problemas de Colombia. ¿Sí? Y la tierra es fundamental, ¿sí? Lo tenemos en el primer punto del acuerdo de paz, que es el eje central de todos los conflictos en Colombia, es la posición de la tierra. Yo voy a dar mi concepto frente a la pregunta, frente a si es una bendición o una maldición. Yo respondí una bendición, porque no, nosotros somos un país hermosísimo, de pie a pa, tenemos varios ecosistemas, tenemos semidesiertos, tenemos bosques, tenemos selvas, tenemos sabanas, tenemos montañas, tenemos nevados, tenemos un montón de cosas gigantescas que muchos países carecen de ello. El problema está efectivamente en lo que muchos han dicho por ahí, la administración de los recursos. ¿Sí? Uno, en el ejercicio mismo de la tierra,
si no estoy mal en el video, decían que solo el 8% de la tierra productiva en Colombia se cultiva, solo el 8%, el resto es utilizado para ganadería. Y uno dice, pero qué hijo de madre, o sea, estamos importando alimentos teniendo tierra completamente cultivable que se utiliza para la ganadería, ¿sí? La ganadería de por sí es una de los que más me causa gases efecto invernaderos, prácticamente el 15% en el mundo de gases de efecto invernadero digamos que por sus heces, en su mayoría. Hace poquito Claudia López lanzó una propuesta de un día sin carne, y a todo el mundo pues como que, uy, un día sin carne, ¿qué le está pasando a esta señora? ¿Eso cómo salva al mundo? No salva al mundo efectivamente, pero sí lo pone uno a pensar sobre el asunto, o sea, realmente la carne, o no la carne en sí misma, sino la producción de carne me está realizando un problema en el mundo, esa sería la pregunta, y nos invita a investigar. Es la administración, efectivamente. Uno no, o sea, si nosotros pensáramos de una manera diferente de administrar bien el país, de apoyar al campesinado, de no ver el ejemplo concreto del campesino boyacense, cundinamarqués, entre otros, con problemas con su papa, ¿sí? Porque eso es y ahí creo que esa noticia mucho nos dolió el corazón, porque tal vez tengamos o conozcamos personas que cultiven papa, y hace parte de esas políticas de una política agraria que pasa efectivamente por una reforma y de una inversión muy fuerte hacia ella, porque los campesinos regalando su papa para tratar de recuperar algo, en términos muy concretos, para sacar una carga de papa se necesitan 45.000 pesos y ya la estaban vendiendo a 20.000, estaban perdiendo el 150%, es una locura, pero parte efectivamente por unas políticas agrarias que beneficien al campesino. Por ahí leí un comentario de los muchos que hicieron, de alguien que me parece que estudió algo con el agro y que trabajó con campesinos, y él dijo que los mismos campesinos dañaban la tierra, ¿sí? Y sí, efectivamente. No sé si esa persona me está escuchando ahorita para que diga, fui yo. Pero sí, es que si uno va a Kevin, si uno va a mirar el campesinado en su mayoría, en su nivel educativo, a lo sumo, tienen tercero de primaria, o a lo mucho quinto de primaria. El campesino ahorita de 80, 50 años tienen sí, o sea, si terminaron su primaria básica es mucho. Con el ejercicio mismo de una política pública agraria tendría que ir amarrado un ejercicio de educación pública para las comunidades campesinas que les enseñen a ellos a manejar el campo, ¿sí? Y no me refiero al cultivo, me refiero al ejercicio mismo de la tala de árboles, a la conservación de las cuencas hidrográficas, ¿sí? Porque es que las inundaciones en muchos lados de Colombia, ahorita lo estamos viendo con esta ola invernal que se puso durísima, es porque el campesino promedio pues tala un montón de árboles que pasan al lado del río, pero es que él no lo entiende, ¿sí? Y los saberes campesinos no llegaron a comprender ese asunto si no hay un ejercicio educativo atrás que le enseña a los campesinos, en este caso, a conservar lo mínimo vital para que ellos puedan vivir en seguridad. Eso es mi esto. Y frente al otro, de irse o no irse del país, pues digamos que ahorita estamos viendo un fenómeno bien importante en Latinoamérica, hablando del desarrollo económico en Latinoamérica. Es lo que muchos llaman un estallido social. Yo no lo llamo un estallido social, yo lo llamo una politización social. Lo vemos en Bolivia, lo vemos en Chile, vemos unas manifestaciones en Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, que es el ejemplo más claro, que la gente sale a las calles, se toma digamos que se toma el escenario de la política misma para derrumbar una constitución política que beneficiaba directamente a la élite chilena en este caso, y la gente lo tumbó. O
¿sí? ¿A qué voy con esto? Si uno quiere cambiar el país, es necesario quedarse, ¿sí? Yo entiendo a Wilman porque es que uno se pone a pensar en este país y uno dice, es muy berraco sobrevivir acá, muy berraco, ¿sí? No hay trabajo, las oportunidades son pocas, es muy difícil, pero pensando a futuro y pensando en sociedad, uno tendría que decir, no, yo me quedo para tratar de modificar esto, así sea a la movilización, ¿sí? Para dejarlo ahí. No sé, Andrés, ¿tú qué piensas sobre el asunto? ¿Qué más han dicho en ese chat que está súper? Está reventado, profe, y eso es muy bacano ver que pues Sí, haya eso es hermoso. opción. Esto es hermosísimo, ¿no, Andrés? Sí, es bacano, bacano. Y pues tenemos 10 minutos, un poco más para que haya discusión, no hay problema porque iniciamos un poco tarde. Por lo que digo, profe, yo también, pues yo tengo una visión contraria, digamos, a esta problemática. Aquí compartimos los resultados en pantalla y nos muestra que relacionada a la pregunta de tener recursos naturales, yo le agregaría en Colombia o en cualquier parte del mundo, ¿es una bendición, una maldición? El 65% nos dice que es una bendición y el 35% nos dice que es una maldición. Entonces gana como ahí el concepto de bendición. Yo diría que es una maldición, en mi opinión, pero también obviamente matizando pues el argumento, ¿no? Digamos que esta idea del desarrollo es bastante problemática porque, claro, los medios de comunicación nos venden permanentemente de que nosotros somos una potencia mundial en un montón de productos, en flores, en café, ¿sí? Pero lo cierto es que las cifras nos demuestran que las poblaciones en los territorios apartados del país, pues son poblaciones atacadas, ¿sí? Son poblaciones explotadas, son poblaciones violentadas por el mismo Estado, ¿sí? Entonces, ahí hay como una relación de costo-beneficio, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice Eduardo Galeano es, tenemos tierra, pero lo que reprodujimos o lo que reproduce el desarrollo es el desarrollo de la desigualdad. ¿Sí? En ese capítulo, él tiene esa frase y es, el desarrollo es igual a un desarrollo de la desigualdad. Entonces dicen, nosotros podemos producir café, ¿sí? Pero lo cierto es que en esos territorios y los índices, por ejemplo, las estadísticas nos demuestran que los líderes sociales más asesinados, estaba viendo las estadísticas acá, se las voy a mostrar de rápido, las estadísticas del 2019, está viendo eso, como ustedes pueden ver, están muy relacionadas con, por sector, ¿no? Entonces, vean, aquí está minería e industrias extractivas. Sí, minería e industria, 50 personas han sido asesinadas, 50 líderes, personas, porque son personas, han sido asesinadas por defender, ¿sí? Por defender su territorio de una minería ilegal o una minería legal de muchas empresas transnacionales. Entonces, en el fondo, lo que yo diría es una maldición que se nos ha vendido como una bendición, pero que en el fondo lo que es como una suerte de modelo, ¿sí? Un modelo de desarrollo, que era lo que nos hacía falta profundizar, profe. Entonces, Sí. Eduardo precisamente dice que los modelos de desarrollo lo que han profundizado es un subdesarrollo en América Latina, ¿sí? Y es que solo que es el inicial, que es el agroexportador, profundiza la desigualdad en América Latina frente a otros países, ¿sí? Y nos pone en un escenario único que es el de agroexportar en este momento también, ¿sí? Y nos pone digamos, en una desigualdad en términos con los países del norte, me refiero a Europa, Estados Unidos, Canadá, entre otros, y es que a nosotros los del sur, América Latina, África también, es que lo único que nosotros servimos es para
hacer este tipo de ejercicios de explotación de la tierra y la explotación del campo, ¿sí? Que no podemos hacer un ejercicio de industria fuerte porque dentro del ejercicio y ya en el próximo que vamos a ver, que es el neoliberalismo, nos dicen, usted no haga lo que no sabe hacer prácticamente, ¿sí? O sea, usted no se industrialice, no industrialice el campo ni siquiera, usted solo póngase a extraer materias primas porque usted es bueno en eso, ¿sí? Si usted no es bueno en la industria, pues no haga industria, más bien explote tierra, que usted tiene una tradición de la explotación de la tierra y nos pone en un ejercicio del subdesarrollo políticamente correcto para las potencias mundiales, ¿sí? Porque no podemos surgir. A ellos les conviene que Latinoamérica en sí misma esté en esta condición de sobreexplotación de la tierra, de los recursos naturales, para tenernos a la merced de las políticas neoliberales en el mundo. No, hay muchos comentarios, qué bien. Profe, Alguien dijo que quería hablar. Dime, Andrés. Sí, profe, hay muchas manos levantadas, pero hay una en especial que quisiéramos escuchar, que es la de Santiago, que nunca lo, creo que no ha hablado mucho. Entonces, Santiago, cuéntanos. Sí, hola. Es que yo tengo una pregunta y perdón si suena muy ignorante y todo, pero digamos que he leído mucho del tema pero desconozco siempre que es cuando las personas hablan de, o sea, yo no desconozco que hayan matado a muchos líderes sociales y con lo que decía, bueno, no me acuerdo quién decía, pero que mataban también a los agricultores, que los asesinaban. O sea, si pueden decirme cuáles son los intereses de las personas que matan a estas personas que lo verdaderamente que hacen es producir para el país. No, no encuentro el sentido ni de qué personas lo hacen. Y cuando he leído que muchas personas insinúan que son la gente capitalista y pues del gobierno, no le encuentro mucho sentido porque estas personas sí, de hecho son las que más necesitan de esas personas para, aunque no sea de la mejor forma, pues producir esas formas en sus empresas y multinacionales. Ok, pues bueno, es una pregunta, pues no es compleja, digamos que saber quién los está matando, o sea, la pregunta al saber quién no las está matando es ¿por qué no investiga quién mata a las personas? Porque a veces se vuelve evidente. Si muere una persona, un líder social reclamante de tierras, ¿quién cree que lo mata? Les abro la pregunta. Si un reclamante de tierras, una persona que fue desplazada, que le quitaron las tierras, que otra persona compró ilegalmente y matan a esa persona, ¿quién cree que la mata? No vamos a decir un nombre en específico, sino su labor, ¿sí? O también, si hay un líder social que está en contra de la explotación minera porque me está dañando la cuenca del río que me alimenta a no sé cuántos miles de poblantes, ¿sí? ¿Quién mata a esa persona que está en contra de la minería? Por ejemplo. Profe, nos dice Diego Díaz, los terratenientes. ¿Cierto? Por un lado uno podría decir, no, pues el que mandó a matar a ese señor fue el que se quedó con la tierra, ¿cierto? El que mandó a matar al ambientalista que está en contra de la minería, pues fue el dueño de la mina. ¿Sí? O sea, hay cosas que se vuelven muy elementales que uno dice, pero ¿por qué no llegan a ese tipo de personas? ¿Sí? O sea, a las personas en este caso las matan porque están pidiendo unas reivindicaciones de carácter social, ambiental y económico, ¿sí? Que en teoría benefician a Colombia, pero que los intereses particulares de X o Y persona se ven vulnerados y atacan contra ellos, ¿sí? Digamos que decir por un lado que pues estas personas generan la riqueza es muy difícil, es difícil de contemplarlo porque muchas veces, digamos que en el ejercicio de la minería a gran industria, como por ejemplo la mina del Cerrejón que destrozó prácticamente a una Guajira completa, ¿sí? ¿Dónde está la Guajira completa, por ejemplo? ¿Sí?
O, por ejemplo, la extracción de petróleo en el Meta. ¿Dónde está el Meta desarrollado en su totalidad? No está. Entre otras muchas cosas. Eh, y eso parte del mismo problema de los administradores del Estado, ¿sí? Que cuando administran los recursos naturales no lo administran para socializarlo ante toda la población colombiana, sino para unas poquitas manos. Yo lo dejaría por ahí. Yo no sé, Andrés, si quieres complementar algo frente a eso. Pues sí, profe, pues a mí me gusta hablar con nombre propio porque muchas de las veces pues nos presentan las estadísticas en noticias y bueno, hay muchos actos simbólicos de artistas colombianos que han podido ponerle nombre a esos líderes sociales asesinados. Es un montón por defender el territorio. Y en este momento, pues esos líderes son como una especie de mito fundacional. De un líder asesinado, siempre nace otro líder, y así sucesivamente, aunque eso tiene un periodo muy largo. Y hay un caso particular que yo conozco, una vez que me puse a indagar sobre el tema, que no es colombiano, pero sí es nigeriano, y se llama Ken Saro-Wiwa, que es como un líder social nigeriano que hace parte o hizo parte porque fue ahorcado por el gobierno dictatorial nigeriano en 1994, y ese nigeriano hacía parte del pueblo Ogoni. Ahorita les voy a enviar la noticia ahí para que revisen. Y este personaje fue ahorcado en una prisión después de que con 15 compañeros realizaron una protesta en frente del Estado o del gobierno nigeriano de ese momento. Los reprimieron por defender su territorio y las cuencas. Sucede que ahí hay una relación interesante, y es que dentro de ese territorio había una multinacional petrolera que también tiene en Colombia actualmente, con sedes en Colombia, que es Pacific Rubiales, que antes se llamaba la Shell, SHELL, que son petroleras que se van cambiando el nombre digamos, para olvidar ese tipo de sucesos. Entonces uno puede hablar, entonces la Shell dijo, uy, venga, yo sí tuve una complicidad por el asesinato de Saro-Wiwa, entonces lo que voy a hacer es pagar una indemnización por vulnerar los derechos humanos de Saro-Wiwa al pueblo nigeriano. Les voy a pagar 15.5 billones de dólares. Ahorita les voy a enviar la noticia para que no crean que es mentira. Entonces les pagaron esos 15 millones de dólares al gobierno nigeriano por el asesinato de este personaje, que incluso tenía un nombre muy importante porque ganó el premio Nobel alternativo, el premio de paz alternativo a la defensa de los territorios. Entonces uno puede ver ahí la relación entre el Estado y las multinacionales, que dicen, no, venga, nosotros le vamos a traer desarrollo, vamos a explotar sus recursos naturales a cambio de ¿qué? A cambio de un beneficio particular. Pero lo que nos dicen es, ese beneficio particular le va a traer unos costos a las poblaciones. Eso es lo que nos dicen. Pero las personas que vivimos en las ciudades, ¿qué sucede? Bueno, en todo Colombia, pues tenemos que pagar una suerte de impuestos que pagan y financian, en cierto sentido, esos procesos de desarrollo. ¿O quiénes pagan los acueductos? ¿O quiénes pagan las petroleras? Ecopetrol es una empresa privada, pero con financiación pública. Sí. Entonces, o sea, no sé, entonces por ahí Wilman está haciendo caras. Pero yo quiero, si me permiten, pues ya que estamos hablando de ese tema en específico, y pues que tú lo pones en un contexto pues más lejano al de nosotros, que es pues otro país como Nigeria, pues a mí me gustaría así plantearlo directamente a lo que la gente
plantea, por ejemplo, con el tema de los falsos positivos de Uribe y esas vainas que realmente son bastante confusos. Sí, es que es bastante complejo. Yo, para darle la palabra a Wilman, un gusto conocerte, así por lo menos con el video. Hay algo fundamental en el ejercicio mismo de los luchadores sociales, de los líderes sociales, y es que en un momento dijeron, oiga, pero ¿dónde aparecieron tantos líderes sociales? Entonces todo el que mata al líder social, por ahí decían en algún momento. Y uno dice, es que en todo Colombia siempre hay un conflicto de interés por la tierra, por el medio ambiente, por lo administrativo, por un montón de cosas que están en contra de un modelo político-administrativo que se ha estandarizado en Colombia prácticamente durante el inicio mismo de la República. Y cuando decía Andrés que un líder social prácticamente es la semillita para que nazcan nosotros, esto siempre pasa, ¿sí? Los líderes sociales tienen como referentes a otros líderes sociales que dieron su vida por defender su territorio y que van a nacer unos más. Mientras estaba mirando mi biblioteca, hay un libro muy clásico que tal vez les pusieron a leer ustedes en el colegio, No nacimos para semilla, ¿sí? Que es muy triste ver el título porque uno tiene que decir, no, uno tiene que nacer como para semilla. Si uno tiene que ser una semilla de gente que, digamos, en mi caso, sean más educadores o que quieran cambiar las condiciones de pobreza de Colombia, de América Latina, pero sí tenemos que ser semilla, ¿sí? Así todas las condiciones del país estén en contra de los líderes sociales. Sí hay que vivir con la convicción de que uno es una semillita para el cambio, así eso significa en Colombia una sentencia de muerte lastimosamente. Yo lo dejaré ahí. Wilman me imagino que va a hablar. Sí se puede. Hola, vale. Bueno, reuniendo y recalcando un poco todo lo que os dijiste, pues acá también, curiosamente, en mi mini biblioteca te muestro un libro y les muestro a todos. Se llama Macrologística Internacional. Y pues este libro es prácticamente de negocios internacionales y la parte del comercio exterior. Colombia, se podría decir que tristemente es un país que depende en la mayor parte de su economía de las importaciones, de lo que le envían otros países. Y pues yo creo que eso hace mucho énfasis a que, bueno, gracias a ese libro también me enseñó muchas cosas y hace mucho énfasis a que, me acuerdo que decía que todo lo que existe en el mundo alcanza a subastecer el mundo por 3 veces. ¿Y eso qué significa? Que hablaba de que la economía y todos sus recursos en cada uno de los países, sea el que sea, está mal administrada y está mal distribuida, porque la economía y todos los mecanismos, los minerales y los recursos alcanzan para subastecer el mundo por 3 veces. Entonces esto me lleva a pensar muchas cosas, porque si de verdad, digamos, como el profe nos lo dice, o sea, tenemos que sacrificar nuestra vida prácticamente. Y acá pues investigando un poquito en internet, me acordé de Jaime Garzón. Es el que yo creo que todos lo conocemos en un discurso muy interesante que él tiene y que uno se pone a pensar, o sea, una persona de esas o como Luis Carlos Galán, y hace poco haciendo énfasis en lo que comenté en el chat de que pues hubo un tiempo en el que yo fui vegetariano y eso lo pongo muy de ejemplo, digamos en el pensamiento que, ojo, recalco, porque no quiero, digamos, como tener inconvenientes. Hay colombianos grandísimos, hay gente colombiana que diría, ha marcado el mundo, ha marcado el país, y hay mentes impresionantes. Pero ¿qué sucede? Que están, tristemente, en un muy poco porcentaje de la población, porque como sabemos, este país no invierte mucho en educación. Este país está a la que debemos invertir en guerras porque no sabemos cuándo nos ataquen. Entonces, es muy triste porque pues yo he viajado por varias partes y digamos tú le comentas a alguien, no, es que yo soy vegetariano, un ejemplo, yo solo como huevo y leche proveniente de algún animal, y ellos te dicen, bueno, en un principio como, ¿por qué? Y sí me entiendes, pero tampoco se toman, digamos, la molestia de informarse y decir como que, bueno, ¿y de qué va esto?
¿sí será bueno? ¿Será que qué pasa si no tengo el complejo B o la vitamina B12 que genera la bacteria para que yo pueda autosustentarme, etcétera? O sea, yo pienso que también es un problema de educación social y ojo, sin llegar al educacionismo, que es un tema muy importante. La gente, digamos, que piensa que la educación es la clave, cuando sí y no, porque también depende de muchas otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Ya retomando todas las ideas, yo pienso que, como dice el profesor, o sea, para hacer un cambio en general en el país debemos ser pues unos duros, porque hay mucha corrupción detrás de mano que va a querer impedirlo, hasta en el rincón menos esperado donde pensemos que no existe. Entonces, es muy triste, pero pues y eso también lo pongo como el por qué yo digo irme del país. Y ojo, aclarando también del por qué digo eso, no digo irme para siempre, porque pues digo, o sea, de otra forma ese país no se puede quedar así. O sea, uno debe hacer algo, o sea, imagínate uno llegando, o sea, no, este país debe cambiar, algo se debe hacer, no se puede quedar así, algo se debe derrumbar, lo que sea, pero algo se debe hacer. Entonces, o sea, yo pienso que obviamente irse y buscar una oportunidad, digamos, con un mejor horizonte y volver nuevamente, pero con algo ya trazado, algo ya mejor, digamos, más claro y más conciso, más con los pies en la tierra, porque pues de una u otra forma la falta de recursos en el país hace que uno se cierre a solo lo que está el país. Y cuando tú exploras y vas a otros lugares, conoces otras culturas, es muy diferente, porque tú ves nuevos puntos de encaje en los cuales tú dices, uy, aquí puedo hacer esto, esto y esto, y hay un mejor plan. En cambio, si nos quedamos en un solo lugar, es como que se pueden desarrollar ideas, pero no va a ser lo mismo que una persona que experimente y explore. Y ojo, tampoco es necesario salir del país, ¿no? Pero pues en el caso de las personas que tienen la oportunidad sería muy bueno. Y esa sería mi conclusión. Qué pena por robarles tanto tiempo ahí, pero pues sí, la verdad necesitaba decirlo porque... No, no, no te preocupes, Wilman, igual súper interesante. Acá todos pueden hablar, ojalá todas las clases fueran así. No sé, Andrés, hay un montón de comentarios. Ah, bueno, Santiago también. Yo quiero hacerle una pregunta sobre todo a él que acaba de hablar. Pues él decía que que la educación es lo más importante, sí, no, y decía que otras cosas eran más importantes. Entonces yo quisiera, desde su punto de vista, obviamente muy respetable, qué otras cosas son más importantes que la educación, que para mí realmente es lo más y casi lo único más importante que debe solucionar este país. Dale, Wilman, ¿no? Para responder rápidamente, porfa. ¿Cómo dices? Es que disculpa, no te entendí bien el contexto. Es que tu merced pone que la educación es importante, pero no, o sea, no llegar al educacionismo. Ajá. Sí. Entonces, Santiago pregunta que si no es la Ah. educación, entonces, ¿cuál otra alternativa es? Vale. Les voy a dar el nombre de un youtuber que está en la parte antropológica y creo que eso ya lo dije en una clase anterior. Ese es un estudio en el cual diferenciaba el diferente estilo de vida de un niño o de un joven que viene de una familia de bajos recursos y que está en una familia de altos recursos. Y en muchas de ellas se dio cuenta que no necesariamente siempre es la educación la que, digamos, hace que, digamos, tú digas, uy, tengo sueños, voy a ir a cumplirlos, y lo hagas, porque es muy fácil decirlo. Entonces, de acuerdo a ese estudio, se analiza que o sea, el mayor porcentaje de niños de bajos recursos, jóvenes de bajos recursos, por más que estudien, por más que se preparen, la gran mayoría, y tristemente, por falta de el apoyo económico o por falta de información, o sea, no pueden, digamos, como cruzar esa línea de llevar su vida, digamos, a un nivel mejor o a una mejor calidad de vida. Por falta, pues, digamos, de ese aporte económico y también influye en la parte emocional y social y mental del niño. ¿Por qué? Porque, pues, también influye en la parte de la familia. A la hora de que los padres están todo el tiempo trabajando, no tienen tiempo para él, o sea, generan tantos vacíos a gran diferencia de un chico de altos recursos. Yo no digo que sea altos recursos, yo, la verdad, no estoy diciendo eso. Yo creo que me considero un recurso normal, entonces, para que lo tengan claro. Entonces, es una gran diferencia porque en el estudio de los chicos con altos recursos se ve que tienen una mayor motivación por la vida, por un ejemplo, por emprender o por hacer otras cosas. Y es triste porque pues yo creo que, no sé, aquí la gran mayoría venimos de una familia pues donde los recursos son bajos. Y entonces uno se da o sea,
Yo me quedo impresionado porque en los anteriores colegios donde he estado, hoy he hablado con mis compañeros y anteriormente también, y la mayoría de ellos, pues, digamos que como que han dejado esa línea del estudio, ¿sí me entiendes? Y a qué quiero hacer referencia con que el estudio no es la mejor herramienta, o que, digamos, no define exactamente, porque es que eso también depende del país. Vos puedes ser la mejor persona con 3 maestrías y no sé qué, y los doctorados, y acá en Colombia es como una persona sobrevalorada que no le pueden definir el sueldo porque su preparación no da para eso. Entonces, o sea, a eso es lo que me refiero, que depende tanto de los factores familiares como del país. Y por eso es otra de mis ideas donde yo digo, fue pucha, o sea, yo me he puesto a pensar, te lo juro, yo me he puesto a pensar noche y fue madre, yo quiero estudiar estadística y se supone que es una de las carreras, digamos, con mejor presupuesto de salario en promedio, pero digo, pero, o sea, es complicado porque igual la tasa ¿cómo se llama? La tasa de desempleo está más del 16%, afecta al más del 16% de los colombianos, eso es muchísimo. O sea, El si usted pone 22 a pensar, creo que del estaba el 22 de esta 22, hora, ¿no? ¿sí? Ujú. Mira, qué raro porque yo lo vi hace poco. Pero Bueno, bueno, no, o no sea, es sé, eso. pero sí, creo que está en el 22, pero tal vez, no sé. Bueno, Wilman, igual por tiempo hay que ir cerrando, ¿cierto, Andrés? Yo creo que, bueno, y la clase estuvo brutal, solo por ustedes, partiendo de ahí, por su participación, por, por pensarse el país, ¿no? Partiendo de eso, ¿cierto, Andrés? Que es fundamental, o sea, creo que todas las preguntas que salieron es porque se están pensando país y de alguna manera, pues eso es súper motivante porque vivimos en tiempos turbios y difíciles. Entonces, pensarse el país en este momento, desde cualquier lugar del pensamiento, es muy valioso. Sí, profe, pues yo creo que ya hemos agotado un poco el tiempo. Y pues, no sé, profe, yo quería terminar compartiendo, no sé si me des el permiso, porque es que Claro que sí, Andrés. Usted veía es el una máster del... de compartir pantalla. Eh, yo estaba viendo aquí una vaina, el último discurso de Ken Saro-Wiwa, que es este líder ambientalista de Nigeria, y en el último discurso hay algo que en realidad me voló la cabeza, que es este párrafo de ese último discurso que los invito a que lo lean, ahorita se los envío antes de terminar. No sé si alguien se anime a leer este pedazo, muchachos, Sí. para que luego nos vayamos. No sé si tú, profe. Bueno, yo. En juicio, en juicio también está la nación nigeriana, sus actuales gobernantes y aquellos que les asisten. Toda nación que pueda hacerle a los débiles y desventajados lo que la nación Nigeria le ha hecho a los Ogoni, me imagino que es un pueblo, pierde argumentos de cara a la influencia externa sobre su independencia y las libertades. No soy uno de esos que evita protestar contra la injusticia y la opresión, argumentando que eso es algo que se espera de un régimen militar. Los militares no actúan solos, son apoyados por una pandilla de políticos, abogados, académicos y empresarios, todos ellos son escondidos bajo el argumento de que están cometiendo su deber. Hombres y mujeres a quienes los atormenta limpiarse los calzoncillos manchados de orina. Sí, yo creo, Andrés, que le podemos cambiar ahí Nigeria por Colombia y encajaría completamente. Sí, sí, sí. Sí, profe, pues no sé si tengas algo más que decir. Yo ya me quedo sin palabras de esta clase que estuvo muy buena. Y pues, Sí, gracias. no, lo repito, ¿no? O sea, me encanta que que se piense en país. Eso es hermoso. Yo también quiero decir una cosa última. Dale. Por, por favor, hagan la clase así, o sea, no te vayas al salón con el tablero, porque así la clase es más fluida, Andrés también participa más, tú nos puedes escuchar más y realmente el sonido es perfecto, entonces, por favor. Ok, pues es que ya no depende de nosotros, pero ahí vamos a intentar también. Bueno. Listo, muchachos. Bueno, entonces, pues mañana nos veríamos y la idea es que si el profe, pues, nos acaba de argumentar que la voluntad
de él es que pues los espacios sean así, se los tomen ustedes con sus opiniones, argumentos, lo que sea. Y pues hay algunas participaciones que quedaron pendientes, que yo las tengo en mi cabeza, por ejemplo la de Ángel y creo que la de Hermógenes. Entonces pues nada, pues ahí quedan en el tintero y ojalá las podamos continuar el día de mañana, que sería ¿cuál tema, profe? Ya iríamos al pensamiento latinoamericano. Concluiríamos unas cositas de esta clase frente a los conceptos, pero entraríamos de lleno al pensamiento latinoamericano, ¿no? Y ya que nos estamos pensando en Latinoamérica. Y bueno, muchachos, entonces ya saben cuál es el tema de mañana y pues nos vemos a la misma hora en el mismo lugar y gracias por el espacio. Yo he aprendido mucho de ustedes y del profe Rodolfo. Estén muy bien. Ok, gracias Andrés, gracias a todos y buena noche. Nos vemos mañana.